Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En este video les voy a explicar ciertos ejercicios de diferentes talleres. En el primer taller nos piden que determinemos si la función es par o impar. Recordemos que para determinar si una función es par o impar debemos recordar estas características. Decimos que una función es par si f de x es igual a f de menos x. Entonces, calculemos si esta función es par. Entonces, tenemos que calcular f de menos x con esta función. Entonces decimos que f de menos x y reemplazamos donde estén las x por menos x. Entonces decimos menos x sobre menos x al cuadrado más 1. Entonces esto nos daría menos x sobre, multiplicamos el 1 imaginario que está acá, que nos daría x al cuadrado más 1. Como pueden ver, la primera parte de la función no es par, no se asemeja este con este. Entonces podemos decir también que si la función es impar. Entonces decimos que la función es impar cuando f de menos x es igual a menos f de x, lo que significa que es impar. Entonces averiguemos si la función es impar. Para esto nos toca sacar esta función. Entonces decimos menos f de x es igual a, multiplicamos el numerador por menos 1, menos 1 por x sobre menos x al cuadrado más 1. Multiplicamos el menos 1 solo con el numerador, ya que es una fracción, que nos da menos x sobre x al cubo al cuadrado más 1. Y como pueden ver, esta función es impar, ya que f de menos x es igual a menos f de x. En el segundo ejercicio del primer taller también nos piden que hallemos la función, si la función es par o impar. Entonces hacemos los mismos pasos que en el primer ejercicio. Tenemos que verificar, tenemos que calcular f de menos x. Entonces f de menos x es igual, reemplazamos el menos x por las x que están en la función original. Entonces decimos f de menos x es igual a menos x por valor absoluto de menos x. Entonces quitamos los paréntesis, que esto nos daría menos x por valor absoluto de menos x. Y recordemos que cuando tenemos el valor absoluto, lo que esté dentro va a dar siempre positivo, que entonces nos daría menos x más x. Como pueden ver, esta función tampoco es par, ya que no se asemeja con la original. Entonces determinemos si la función si es impar. Entonces tenemos que calcular menos f de x. Entonces decimos menos f de x es igual, reemplazamos, añadimos menos 1, multiplicamos por esta parte de la función, menos 1 por x por valor absoluto de x. Multiplicamos menos 1 con x y menos 1 por valor absoluto de x, que nos daría menos x por valor absoluto de menos x. Al igual que en esta parte, el valor absoluto, todo lo que esté dentro de ella, nos va a dar positivo. Entonces, nos queda menos x es igual, menos x más x. Como pueden ver, esta función es par, ya que f de x es igual a f de menos x. Entonces es impar. Para el último ejercicio del primer taller, también nos piden que determinemos si esa función es par o impar. Para esto seguimos los mismos pasos de los dos anteriores ejercicios. Entonces iniciamos calculando f de menos x. Entonces decimos f de menos x. Ya saben, recuerden que reemplazamos x por menos x. Entonces f de menos x es igual
a 1 más 3 por menos x al cubo menos x a la 5. Entonces tenemos que desaparecer estos paréntesis. Decimos 1 y acá toca quitarle paréntesis, pero como está elevado al cubo, este menos x va a dar menos x al cubo, porque vamos a multiplicar 3 veces menos 1. Menos 1 por menos 1 va a dar más 1, pero volvemos a multiplicar menos 1, entonces nos va a dar menos 1. Entonces y multiplicamos el resultado dicho por este signo, entonces nos da menos 3 x al cubo menos, multiplicamos este signo por el del paréntesis, da más x a la 5. Como pueden ver, este f de menos x no se asimila con la función original, entonces no es par. Entonces, determinemos si es impar la función. Entonces, para calcular si es par, debemos calcular menos f de x. Entonces, menos f de x es igual, multiplicamos esta función por menos 1 por, copiamos la función, 1 más 3x al cubo menos x a la 5. Que esto nos da menos 1 menos 3x al cubo más x a la 5. Como pueden ver, esta función tampoco es impar porque f de menos x no es igual a f de x. Entonces la función f de x no es par y no es impar. En el segundo taller ya nos está hablando un poco más de funciones compuestas. Este ejercicio ya es una función compuesta. Entonces el ejercicio nos dice que expresemos esta función como la composición de dos funciones, como la composición de f y como la composición de g. Recordemos que la fórmula para una función compuesta es f compuesta de g de x. Para poder averiguar esta función y esta función de esta, tenemos que recordar que f de g de x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar g de x. Podemos decir que g de x es esta parte. Entonces decimos que f de 6x al cubo más 8. Nos faltaría completar f, reemplazar f por x a la raíz. Entonces si ponemos x, decimos que raíz y la x que supone que sería de la f se reemplazaría por 6x al cubo más 8. Y esta función es igual a esta. Entonces decimos que f de x es raíz de x y g de x es 6x al cubo más 8. Y por último, para el último ejercicio, el taller 3, el punto 2, nos piden que supongamos que f es una función 1 a 1. Entonces nos dice el primer punto, f de 9 es igual a 13. Entonces, ¿qué es f de menos 1 a la 13? De 13. Entonces, pues, si para sacar la inversa de una función 1 a 1, se tiene en cuenta que f de a es igual a b. Entonces la inversa de la función 1 a 1 es f menos 1, f menos 1, b es igual a a. Entonces, como dice la fórmula, entonces f de menos 1 es igual al número que está acá. Entonces f menos 1 de 13 es igual a 9. Y el ejercicio B del segundo punto dice f de menos 1 es igual a 8, que es f de 8. Entonces, como ya usamos la inversa, nos piden, ya nos dan la inversa, toca sacar la función original.
que como hicimos el procedimiento de este a este, lo único que hay que hacer es de hacerlo a la inversa al original, que dice f de menos 1 de b es igual a a. Entonces, lo que diría que f de 8 es igual a la x de f de menos, que sería f de 8 es igual a 6.